Muy buenas noches a todos. Apreciada Cristina, querido diputado. La verdad que estoy sorprendido, ¿verdad? Porque como dijiste bien, solo ayer le confirmé, ¿verdad? Porque quería encontrar un lugar que me permita estar un poco tranquilo acá en este lugar que aprecio mucho. Y realmente te felicito por la capacidad de convocatoria, diputado. Vos está en peligro, che, porque si ella en 24 horas te trae toda esta gente, mirá lo que nos va a llevar para votar en las próximas elecciones. Hay que tener cuidado con eso. Pero yo muy contento de estar acá. Me pasaban muchas ideas en la cabeza, porque yo recuerdo aquellas jornadas de economía, era toda una semana creo en aquel entonces, y probablemente yo estaba ya parado en el fondo como joven estudiante todavía de economía, y tenía otros exponentes que realmente me motivaban en ese entonces a seguir estudiando, a seguir perfeccionándome. Y bueno, el tiempo y el esfuerzo creo que me llevó a donde estoy ahora, así que feliz de estar ahora en esta posición acá. No porque no tenga nada que aprender, creo que siempre uno va a estar del otro lado aprendiendo de la gente que habla, pero sí me llena de orgullo poder estar dando una conferencia nuevamente acá. Y creo que fue el año pasado cuando recién habíamos ganado las elecciones, ¿verdad? Que vine, porque fue abril, y después vine a la conferencia el año pasado. Fue la primera que hice ya como equipo de transición no oficial, ¿verdad? Pero yo les dije, aquella vez te dije, Cristina, yo voy a seguir viniendo, independientemente de que ocupe o no un cargo, porque este fue el lugar que realmente nos abrió la puerta a mí, al presidente de la República, cuando muchas puertas se cerraron, porque no estábamos en el gobierno. Entonces, con mucho cariño estoy hoy para hablar un poco, y bueno, vamos a parar de emociones y vamos a empezar a hablar los fríos números de lo que es el mundo en este momento. Como todo país pequeño y abierto, siempre para mí es importante empezar un poco lo que es de la coyuntura internacional. Y acá están las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional. O sea, si quiero decir algo acerca de cómo está la coyuntura internacional, y bueno, casi que es un cálculo lo que fue el año 2023. De hecho, la estimación de crecimiento es de 3,2%, y el año pasado fue también de un 3,2% de crecimiento para la economía global. Entonces, básicamente estamos en la misma situación. Uno diría por el número macro que tenemos de 3,2%, encima ni siquiera ha cambiado entre lo que eran las proyecciones de enero o en principio de este año y las que fueron de abril que presentó el Fondo Monetario. Seguimos con el 3,2%, pero dentro de ese mundo hay muchos países y ahí hay muchas economías, y acá hay una especie de rebalanceo que quiero enfatizar porque tienen implicancias para una economía como la paraguaya. Presenté 3 países, digamos, que creo que son relevantes. En primer lugar, hablemos de Estados Unidos, y ustedes pueden ver, por ejemplo, de que entre enero del 2024 y abril del 2024 ha subido la proyección de crecimiento para los Estados Unidos, y eso fue una sorpresa. De hecho, si uno tiene que definir la economía norteamericana, tiene que decir que está sorpresivamente resiliente. Están con niveles de tasa de interés de política monetaria bastante elevadas, hace mucho tiempo que no se ven esas tasas, pero eso no implica una desaceleración de la economía de Estados Unidos, ni tampoco una disminución en el ritmo de crecimiento de los puestos de trabajo de allá. Implica sí, por el contrario, de que la tasa de inflación no disminuya como esperado. Nosotros bajamos ya del 11 al 3%. Y en Estados Unidos, si bien se desaceleró, no se está desacelerando tan rápido como esperaban, y entonces hay un dicho que allá se dice es más alto por más tiempo. Y se refiere básicamente a la tasa de interés de política monetaria, de que las tasas de la Reserva Federal, el Banco Central, van a permanecer más elevados por más tiempo. Se pensaba al inicio o a finales del año pasado que en el 2024 la Reserva Federal iba a empezar los cortes, y de que iban a ser al menos 4 cortes. Ahora se está pensando de que va a haber sí un corte solamente en el último trimestre de este año, y va a ser probablemente muy tímido.
Entonces, dado que la inflación sí también es resiliente, se tiene una política monetaria bastante restrictiva en los Estados Unidos, lo cual produce una especie de asincronía con respecto a la política monetaria de muchos países emergentes. Voy a hablar de eso después. Otra cuestión que tiene impacto en Paraguay es la cuestión de China. Si ustedes pueden ver ahí como del 5,2% de crecimiento, que es muy poco para los niveles chinos, ¿verdad? Que están acostumbrados no ya a 10, pero por lo menos 7 de crecimiento. Se estima para este año un 4,6% y yo no descarto que eso se revise más adelante, lo cual quiere decir una desaceleración del segundo motor de crecimiento del mundo. Y eso tiene su impacto, después vamos a ver en qué, justamente en el precio de los commodities. Ahí hay dos factores. Uno, el fortalecimiento del dólar, como los commodities están expresados en dólares, cae porque la moneda en la cual se expresa va cayendo. Y en segundo lugar, la cuestión de la demanda china, que se está desacelerando justamente porque las proyecciones de crecimiento no son tan buenas como fue el año pasado, ¿verdad? Más del 5% por debajo del 5%, parece poco, pero ese 0,6% es bastante impulso para el mundo. En términos de Brasil, Brasil sorprende, a pesar de que tenía hasta el año pasado una política monetaria pero muy agresiva, muy contractiva. Ahora está empezando a disminuir la tasa de interés, pero la economía, digamos, no es extraordinario, pero está creciendo a un ritmo del 2%, que dentro de lo que es estructuralmente la economía brasileña, realmente es un número que incluso sorprende para este año. Se esperaba mucho menos a inicio de este año. Entonces, este es el contexto que tenemos a nivel mundial del crecimiento económico. Acá tenemos lo que está ocurriendo con el precio de los commodities, que básicamente se va desacelerando por lo que dije anteriormente. La cuestión del dólar, que se fortalece a nivel mundial, por tanto algo expresado en dólares cae en precio, porque el dólar se fortalece, y también la cuestión de China, que tiene una menor demanda y eso hace que haya presiones a la baja. Lo que se mantiene razonablemente, si bien al último hay una cierta caída, es el precio del petróleo. Pero de todas maneras, el contexto internacional para Paraguay, digamos, es una mezcla con una economía norteamericana muy fuerte, lo cual puede ser bueno desde el punto de vista de demanda. Pero al mismo tiempo, el hecho de que la inflación no baja hace de que la tasa de interés se mantenga muy elevada allá. Y por tanto, como la base de toda tasa de interés en el mundo es la tasa de interés de la Reserva Federal, esa tasa elevada hace que las condiciones financieras, alias las tasas de interés para cualquier otro ser humano en esta tierra, o compañía o gobierno en esta tierra, sea más alta de lo que usualmente es. Vayamos entonces a la economía paraguaya. Y veamos los números del IMAEP que publica el Banco Central del Paraguay, y básicamente muestran una economía bastante dinámica. Básicamente allá tengo el último número ya con el mes de marzo. Me preguntaban a mí si estaba preocupado por el mes de marzo y le decía no, cuando vea 2 o 3 meses de un crecimiento muy malo me voy a empezar a preocupar. Pero fíjense, lo que ocurrió en marzo es muy similar a lo que ocurrió en septiembre del año pasado, o lo que ocurrió en diciembre del 2022. Entonces, dado que estas series de tiempo son muy volátiles, a veces se tienen números inusualmente altos y números inusualmente bajos. La política pública no debería reaccionar inmediatamente a esos números, sean extraordinariamente buenos o malos, porque si no estaríamos incorporando volatilidades de series de tiempo, de series económicas de tiempo dentro de las políticas, y eso sería nefasto porque ocasionaría mucha volatilidad en el déficit fiscal, en la política monetaria, etc. Entonces, me gusta más mirar lo que está ocurriendo en los últimos 12 meses y estamos creciendo casi al 5% de acuerdo a este indicador. Estoy seguro que después, en el mes de abril, mayo, ese número pequeño va a volver a recuperar el dinamismo anterior, y lo digo básicamente porque miro lo que está pasando con un indicador que es que tiene mucha correlación con este indicador de actividad económica, que son las recaudaciones tributarias.
En el mes de marzo justamente fue el peor mes de todo lo que hay este año en términos de recaudaciones tributarias, pero se fortalece enormemente en el mes de abril y en mayo se está teniendo buen dinamismo de recaudaciones tributarias y ese es un buen proxy para saber qué esperar en este número del IMAEP. Entonces, confío de que a finales de este año finalmente el Banco Central tenga que hacer una revisión al alza de ese 3,8% que es el último número oficial que se tiene. A menos, lógicamente, que ocurra algún choque externo, ya casi toda la producción del sector primario agrícola ya está, excepto el trigo. Entonces tendríamos que ver si algo no raro, si nada raro ocurre ahí, tendríamos que tener un año nuevamente en el cual la economía paraguaya va a ser la de mayor crecimiento en Sudamérica, por lo menos. Y está bastante dinámico y distribuido a lo largo de diferentes sectores. Entonces, esto es algo muy importante por muchos motivos. En primer lugar, porque es mucho más balanceado, entonces no dependemos de un solo motor. Tenemos muchos motores de crecimiento económico. En segundo lugar, muchos de los sectores que están creciendo no es, por ejemplo, un sector altamente mecanizado como la producción de soja, sino, por ejemplo, el sector servicio que demanda mucha mano de obra. Entonces, tenemos un crecimiento balanceado y que encima es generador de mano de obra, lo cual es bueno, digamos, hasta en términos sociales. Acá no voy a entrar mucho, pero voy a aprovechar porque no está Carlos Carvalho, entonces voy a ponerme el sayo de expresidente del Banco Central. Pero Paraguay, les quiero comentar, fue uno de los primeros que empezó a reaccionar en términos de ajuste al alza de la tasa de interés. Y de hecho llegó a subir hasta un 8,50 la tasa de interés de política monetaria, que dentro de todo no es mucho con relación a otros bancos centrales que tuvieron que subir incluso por encima del 10%. Brasil creo que llegó casi al 12% de incremento, de nivel de su tasa de interés. Y fue uno de los primeros que gracias a esa suba y que implicó un control, ustedes pueden ver cómo la tasa de inflación empieza a bajar del 11,8% que se tuvo en algún momento en el 2022, el Banco Central, gracias a su rápida y contundente reacción de política monetaria, pudo controlar rápidamente la inflación y pudo empezar a cortar la tasa de interés hacia niveles más neutrales. En este caso 6%, 5,5% son los niveles normales de tasa de interés que va a tener el Banco Central de acá para adelante. Entonces la inflación, si bien está en 4% exactamente en la inflación objetivo que tiene el Banco Central, si uno mira otros indicadores donde no existen precios tan volátiles como el precio del tomate del locote, que últimamente fue tapa de periódicos, básicamente está alrededor del 3%, es decir, por debajo aún de la meta. Entonces, vamos a ver qué hace el Banco Central para adelante, pero considero de que para todo este año al menos, no creo que la inflación sea un problema de acá para adelante. Hemos normalizado completamente la política monetaria acá en el Paraguay. El tipo de cambio, como les dije, ha tenido algún tipo de depreciación, pero creo que necesitamos acostumbrarnos a que este es un precio como cualquier otro precio y de que sería nefasto empezar a utilizar en demasía las reservas internacionales del Banco Central del Paraguay para garantizar un tipo de cambio del dólar americano constante. ¿Por qué eso? Porque entonces pasaríamos de tener un tipo de cambio flexible a un tipo de cambio fijo, cuando que no es bueno para una economía, cuando existen choques, por ejemplo, esa caída en el precio del mayor producto que uno hace, que es la soja o el maíz o el trigo, necesitamos tener una depreciación. Y eso es lo que ocurrió. No voy a opinar cuánto debería haber subido, pero básicamente Paraguay tuvo, así como otros países de la región, una depreciación de su moneda nacional contra el dólar. Por eso yo hablo de que acá no se deprecia el guaraní, acá lo que hubo fue un fortalecimiento del dólar a nivel mundial, una cosa muy diferente a tener una depreciación del guaraní. Entonces es el fortalecimiento del dólar a nivel mundial, por lo que expliqué anteriormente, una tasa de interés alta en Estados Unidos, una economía muy fuerte allá, es lo que motivó la depreciación reciente o las presiones las presiones a la depreciación de la moneda local reciente que hay. De todas maneras, con un 23% del PIB de reservas internacionales,
existen suficientes recursos ahí para garantizar de que ese tipo de cambios, si bien puede fluctuar para arriba, para abajo, 3-5%, no se va a ir a menos que haya un choque muy grande. No va a ocurrir como ocurrió en el 2015, creo que era, que tuvimos una caída del precio de la soja del 40%, eso llevó a una depreciación de la moneda justificada de un 26%. Yo creo de acá a fin de año relativamente estable va a estar el tipo de cambio, lo cual no quiere decir que va a estar fijo, sino que va a tener sus propias fluctuaciones. Pero no veo, en la medida en que la Reserva Federal también empieza a bajar la tasa, que es lo que dije anteriormente, a finales de año probablemente vamos a tener menor presión sobre el tipo de cambio. El sistema financiero se mantiene muy sólido, muy rentable. La verdad es que, así como dicen muchos, los bancos ganan bien. Y es importante porque esta es una de las patas que fundamentales que tenemos que preservarla, porque fue muy costoso las diferentes crisis financieras bancarias que tuvimos anteriormente. Entonces, el hecho de que se tengan estos niveles, digamos, de capital muy por encima de los niveles mínimos legales, de que se tenga un crecimiento fuerte del crédito, o sea, razonable del crédito, conducente o de acuerdo a lo que está haciendo la dinámica económica, creo que es bueno y el sistema financiero va por buen camino. Vayamos ahora a la parte de política fiscal, que es la que me toca. Acá hubieron muchos desarrollos. Primero que quiero resaltar es la cuestión de los ingresos tributarios. La verdad que tengo que, si bien no es economista, ¿verdad?, Óscar Orué, hay que felicitarle porque él es abogado, pero está haciendo un tremendo trabajo en la DENIT, una creación nueva que fue impulsada por este gobierno, porque veíamos justamente la gran capacidad recaudatoria que se tenía cuando tenemos una sola cabeza, una sola visión, una sola estrategia para las recaudaciones. Unimos la SET y aduanas y de nuevo, diputado, quiero agradecerle a ustedes porque realmente aquí quieren ponernos a veces a los técnicos versus los políticos, y acá realmente tenemos arqueros, defensores, mediocampistas, centrodelanteros, y cada uno tiene su trabajo y cada uno de esos trabajos es importante. Y en este caso, gracias al apoyo que se tiene de quienes recibieron los votos y de que tienen la decisión de votar una ley, es que tenemos la DENIT, y eso es lo que está permitiendo de que este crecimiento tributario de casi el 20% interanual, o sea, con una inflación de 4 es 16% de ingresos reales. Ustedes vieron las declaraciones, 450 millones de dólares más para este año. Ayer estaba hablando con Óscar justamente, porque creo que con él hablo más que con mi señora. Todo el día estoy detrás justamente porque me interesa para tener el financiamiento que necesitamos. Y cometió un error, una imprudencia para decirme, porque me dijo: no te preocupes, ministro, llegamos fácil a los 700 millones. Entonces inmediatamente le dije: 700 millones más de recaudación este año. Sí, me dijo, llegamos fácil. Bueno, tu objetivo ahora es llegar a 900 millones. Entonces, y si llega a 900 le voy a exigir más a él. Pero estamos realmente llegando a las recaudaciones que queremos y con una buena contención de los gastos. Nosotros hablamos mucho, yo hablé acá antes cuando vine, la cuestión de mejorar la calidad del gasto público. Y simplemente también gracias al apoyo del sector político que ha pasado la ley para el Ministerio de Economía, donde fusionamos 3 entidades. Eso básicamente, si uno mira lo que es el rubro 100, que son los salarios, por haber fusionado implica un ahorro de 9 millones de dólares para este año. Qué bien llegan 9 millones de dólares para comprar más medicamentos, por ejemplo. Todo eso porque hemos fusionado también en contra de lo que decía la oposición, que se oponía a lo que era la creación del Ministerio de Economía, diciendo de que era inconstitucional, etcétera, etcétera. Gracias al apoyo hemos pasado y estamos demostrando realmente de que se puede gastar mejor. De hecho, quiero pasar acá directamente. Quiero que vean ustedes un indicador de mejora del gasto y en poco tiempo. Anteriormente, si uno mira el porcentaje de los ingresos tributarios destinado al pago de salario, por lo general estaba por encima del 70%.
En estos meses que estamos en el gobierno, en parte debido a lo que es el aumento de la recaudación, pero también en parte debido a que somos mucho más rigurosos en términos de ingresos o de contrataciones a nivel del gobierno, ese porcentaje ha caído al 60%. Tenemos 8 meses de gobierno solamente y de 72% de los ingresos tributarios pasamos al 60%. Les comento que la única vez que se tuvo por debajo del 60% fue en el año 2004, cuando se tuvo alrededor de 59, tanto por ciento, casi 60, pero hay que recordar que aquella vez se beneficiaron con una reforma tributaria. Entonces la mayor cantidad de ingresos tributarios hizo caer sustancial o significativamente eso. Entonces acá sin reforma tributaria estamos básicamente al mejor momento en el cual tenemos este indicador de salarios con respecto a los ingresos tributarios de solo el 60%. Mientras tanto, algo importante que va a ser fundamental acá para adelante es la inversión pública. En primer lugar, tengo que mencionar acá, nosotros hemos normalizado la situación de las obras públicas, ¿verdad? Porque uno quiere recibir mucho tipo de herencias, pero recibir una herencia que solamente en medicamentos y en obras públicas eran 600 millones de dólares de deuda, digamos, no es la situación. De nuevo, agradezco a la clase política porque han pasado la ley de medida extraordinaria, lo cual nos ha permitido emitir bonos de tal manera a que finalmente podamos honrar la deuda que existía realmente, porque existía esa deuda. Y hemos pagado normalizado, las obras están empezando a reactivarse nuevamente y se tiene alrededor de 1.000 millones de dólares este año para que se siga gastando. ¿Es un número razonable? Es un número razonable. Lo que no tenemos que caer es en la irracionalidad de solamente tratar de hacer la mayor cantidad de obras posible para vender la mayor cantidad de asfalto posible, porque me beneficia a mí. Necesitamos nosotros tener un balance entre la responsabilidad fiscal y la responsabilidad de darle un motor de crecimiento a la economía, y entonces eso es lo que estamos haciendo ahora. Tenemos un nivel de obras públicas que es sostenible y financiable principalmente, de tal manera a no dejar ningún tipo de deuda de aquí para adelante. Al cierre de del primer cuatrimestre tenemos un déficit anualizado, es decir, de 12 meses del 3,4%, está por debajo del pico que tuvimos el año pasado del 4,1%. Claro que el 4,1%, ojo, implica todo el pago de deuda atrasada que hicimos, no es un déficit originado en ese ejercicio y mucho menos desde el mes de agosto hasta diciembre, sino que contabilizamos toda la deuda atrasada que tiene. Estamos en 3,4%. Nosotros creemos de que vamos muy bien con relación a el plan de convergencia fiscal que ha sido, digamos, aprobado, o digamos, no necesita aprobar, pero digamos ha sido entendida, no solamente por inversionistas, por eso compraron nuestros bonos, sino por organismos multilaterales, también por calificadoras de riesgo. Simplemente recuerdo nomás de que parece que no aprobó uno de los medios, porque me dedicó una editorial con respecto a lo irresponsable que somos nosotros por tener un déficit de 3,4%, pero nosotros vamos a hacer lo que corresponda. Acá yo creo que Paraguay tiene que hacer un balance entre el ajuste fiscal que se necesita, que sea conducente a una mayor responsabilidad fiscal, cierto, pero sin perjudicar en la recuperación de la economía. No somos Grecia, no somos Irlanda, no somos Islandia, no somos Portugal, no somos España, ni Argentina, ni Venezuela. Podemos tener una convergencia al 1,5% a lo largo de 3 años, que es lo que hemos propuesto, y para el año 2026, de manera prudente y de manera sensata desde el punto de vista económico, nosotros vamos a estar convergiendo al 1,5% establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Un paso muy importante ha sido esta gradual desdolarización de la deuda pública. Si bien nosotros tenemos ingresos, ¿verdad?, en dólares que vienen de Itaipú, de Yacyretá, lastimosamente el ruido ese del grillo hace
cric, 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 se nota el grillo, es argentino, no nos pagan desde inicio de año un peso. Entonces tenemos que tener un replanteamiento de lo que va a ser Yacyretá, pero en términos de Itaipú, ustedes ya saben, teníamos ingresos, los ingresos van a ser sensiblemente menores a partir del año 2027. Entonces tenemos que empezar a hacer un rebalanceo de lo que es nuestra deuda. Entonces tenemos que mover de tener tanto endeudamiento en dólares a tener más endeudamiento en guaraníes. Es lo que estuvimos haciendo. Tuvimos las dos emisiones que nos tocó a nosotros hacerlas, tanto en diciembre como en febrero fueron récord de emisiones en guaraníes. Ahí se tiene la historia. Y por primera vez hemos salido en Nueva York bajo ley de los Estados Unidos con una emisión de bonos en guaraníes, que de hecho emitimos por el equivalente a 500 millones de dólares, pero la verdad que hubieron ofertas por 1.200 millones de dólares. Y de hecho, en realidad por 1.000 millones tuvimos ofertas, querían comprar nuestros bonos, demanda, tuvimos por 5.000 millones. Pero bueno, hay que ser responsables también en lo que se toma. Nosotros vamos a seguir con este proceso de desdolarización de nuestra deuda. Vamos a ver si en el segundo semestre hacemos una emisión exclusiva para recomprar bonos en dólares y reemplazar esos bonos en dólares que están en el mercado por bonos expresados en guaraní. Esto va a ser a nivel internacional nuevamente y va a estar enmarcado en lo que es la ley de manejo de pasivos. Pero a veces veo gente que dice, y no vienen las inversiones. O sea, no solamente vienen las inversiones, sino vienen en guaraníes, quieren comprar nuestros bonos. Entonces yo no entiendo en qué mundo viven algunos que dicen de que no tienen confianza en la economía paraguaya, nada más que apostaron a bonos expresados en guaraníes desde Nueva York. Entonces son cosas que ayudan y van a ayudar en la calificación de riesgo país que vamos a hablar más adelante. Estamos buscando instrumentos innovadores en términos de financiamiento. Tenemos un programa nuevo con el BID que se llama BID Clima. Ellos van a financiar la recuperación del lago de Pacaraí. Es un proyecto interesante. ¿Por qué es innovador? Porque el BID tiene una tasa de interés subsidiada. Poco es el subsidio, pero es subsidiada y es mucha señal muy buena a nivel internacional el hecho que estemos en ese programa BID Clima. También estamos con el Fondo Monetario Internacional en un programa que se llama de sostenibilidad y resiliencia, que básicamente tiene algunos objetivos medioambientales, no para asustarse, sino algunos objetivos que creo que todos vamos a estar de acuerdo, podemos hablar después de eso, pero básicamente también implica casi 400 millones de dólares a tasa de interés. Esta sí es muy subsidiada y por largo plazo. Creo que es a 20 años de plazo con 10 años de gracia. Ese es un programa que tenemos con el fondo. Entramos ahí y voy a tener cuidado porque dije una vez, no me interesa el dinero, en realidad me interesa tener una plata así tan barata. Pero entramos principalmente porque todo esto condice con la visión que tenemos del Paraguay verde, que es algo que estamos presentando a nivel internacional. Vayamos entonces a nivel Itaipú, que es algo que les interesa a ustedes. Tuve la honra de estar en el equipo negociador. La verdad que ha sido un alto honor, es cierto, ser presidente del Banco Central ha sido muy importante, digamos, para mí en términos personales. También el hecho de ser el primer ministro de Economía, pero realmente acá creo de que realmente jugamos un partido internacional muy, pero muy importante. Y realmente, una vez más, que siempre nos criticaban la oposición de que por qué ponen a ministros, que algunos decían íbamos a estar a tiempo parcial. Imagínate, diputados, si estábamos en tiempo completo, ¿cuánto íbamos a conseguir? Entonces sí con tiempo parcial conseguimos todo esto. Pero bueno, cuando uno tiene compromiso con su patria, el compromiso es 24/7 todos los días del año y todos los años que uno está sirviendo. Entonces para nosotros no implicaba ningún desafío extra. Estar en esto, formamos un equipo en el cual se igualó no solamente del aspecto técnico, ¿verdad?, sino algo que fue muy importante para que del otro lado de la mesa nos respeten, que fue igualarlos en la capacidad política que teníamos nosotros, porque todos éramos ministros.
entonces se sabía que teníamos línea directa con el presidente de la República. Eso cambió completamente con relación a la composición de los otros consejos, que con todo el respeto yo no voy a opinar sobre los otros consejos que hubo anteriormente, pero jamás se tuvo un consejo que tenga esta capacidad técnica con la misma capacidad política que se tuvo en este momento, y ahí están los resultados. Esto ha sido una reivindicación histórica para el Paraguay, principalmente en una de las cuestiones que siempre se dijo, pero muy teóricamente, la posibilidad de vender la energía directamente al Brasil. Eso no sabía, cierto que había alguna vez, se había firmado la intención entre Lula y el presidente Lugo de que se venda, pero nunca se hizo absolutamente nada al respecto. Sin embargo, acá no solamente se estableció la venta directa, la ANDE está terminando la licitación para la venta de los primeros 100 megawatts para el Brasil. Probablemente vamos a tener novedades en ese sentido en las próximas semanas, donde se va a hacer una licitación para la primera venta. Y una cuestión técnica, y seguramente vos sabés mejor, yo solamente aprendí en la medida que me metí ahí. La cuestión de los ciclos son diferentes entre Brasil y Paraguay, entonces necesitamos básicamente un transformador, un convertidor, claro, y nunca se tenía ese convertidor. Ahora tenemos la autorización que sea la propia Itaipú la que sea la convertidora. Esa es la gran diferencia que tenemos con relación a otras cuestiones cuando se decía que íbamos a vender al Brasil, y como si no teníamos la capacidad de tener ese convertidor. Ahora tenemos, y se llama Itaipú. Acá están los resultados en términos de dólares. Una cuestión de que yo, bueno, por respeto no me reía, pero hablaba, no pueden hablar de tan desconocimiento. Si ustedes se acuerdan, y no quiero entrar con el gobierno anterior, pero la posición de Brasil siempre fue tener la menor tarifa posible, es decir, al costo. Y eso lo hizo siempre, ¿verdad? También incluso con el gobierno anterior, donde finalmente llegaron a una posición intermedia. Pero Brasil siempre al costo. Y antes había pago de deuda. Ahora que no había pago de deuda, entonces decían al costo. Y entonces la primera oferta que presenta el gobierno brasilero fue de $9. 9 dólares. $9, porque ese es más o menos el costo. Algunos dicen, no, es 9.50. Bueno, está bien, $10 vamos a ponerle, ¿verdad? Pero básicamente era al costo. Esa era la posición inicial. La posición inicial nuestra era 22. ¿Por qué yo menciono esto? Porque mucha gente empezó a hacer un análisis totalmente errado, que es decir, ¿cuánto es lo que recibimos más que el año pasado? Y ese es un análisis errado, porque Brasil nunca bajó como primera medida decir de que vamos a mantener la tarifa del 2023. Acá se barajó todo de nuevo y ellos querían la tarifa de $9 o $10. No querían ellos la tarifa de 16. Entonces lo que se ganó con relación a la primera propuesta que ellos tenían, que era al costo, es básicamente más de $9, y básicamente en términos de inversiones sociales, ellos querían con esos $9 que las inversiones sociales se terminen, que sea cero. Y de hecho eso es lo que básicamente se va a terminar haciendo a finales del 2026, inicio del 2027, que es, bueno, la parte de inversiones sociales van a terminar. Entonces la ganancia que se ha tenido en esta negociación no es 250 o 320, vieron una cantidad de números. La ganancia que se tuvo con esta negociación es haber salido de una situación de inversiones sociales cero a inversiones sociales de 650 millones por 3 años. Entonces, que quede bien claro esto, y de que es totalmente errado empezar a hacer una comparación con el status quo del 2023, porque el status quo del 2023 no estuvo en discusión al comienzo. La discusión al comienzo era bajar al costo y por tanto eliminar las inversiones sociales. Tenemos ingresos totales, incluyendo royalty, compensación, utilidades para la ANDE, de 1.250 millones al año. Son 3 años, son 3.600, 3.750 millones. Tenemos que usarla de la mejor manera, de manera más transparente. Y así como nosotros hemos mantenido, siempre dijimos, nosotros vamos a negociar de manera prudente, de manera patriótica.
nosotros también tenemos que garantizar de que los recursos sean utilizados de manera prudente y de manera patriótica, porque son recursos que no se van a volver a repetir a partir del 2027. Parte sí se va a repetir, pero la parte de inversiones sociales, a menos que haya una nueva renegociación, probablemente eso vaya a ser. Entonces, necesitamos garantizar la transparencia. No importa si sea a través de método A, B o C, lo importante es que la ciudadanía sepa exactamente a dónde van estos recursos, en qué se utilizan, cuál es el impacto, etcétera, etcétera. Y está el compromiso del presidente de la República de hacer esto de manera transparente. Reformas estructurales, hicimos mucho de esto. Ministerio de Economía y Finanzas, la DENI, la Superintendencia de Pensiones, la Ley de Organización Administrativa que se va a sancionar ahora esta semana cuando llegue el presidente, queda la Ley del Servicio Civil, queda tal vez una Ley de Responsabilidad 2.0, queda una nueva Ley de Seguros, ¿verdad? Porque la Ley de Seguros es muy vieja, se actualizaron la de bancos y la del Banco Central, la del BNF, pero no la otra, pero básicamente estos son reformas que van a ser importantes para el mediano plazo. Para nosotros fundamental el apoyo al sector privado. Nosotros podemos poner la cancha en condiciones, el pasto bien cortado, las líneas marcadas, las redes en los arcos y tal vez el refere, pero el que juega el partido es el sector privado. Y acá simplemente quiero resaltar dos medidas que van a ser importantes. Un nuevo impulso a las APP, PPP como le llamen, y también un apoyo mucho más agresivo en términos de financiamiento para las MIPYMES. Todavía no voy a adelantar, pero estamos diseñando, ya está terminado, estoy esperando que venga el ministro de Industria, le vamos a presentar al presidente unas nuevas líneas de financiamiento para las MIPYMES a través del Banco Nacional de Fomento. Es el principal creador de empleo en este país y necesitamos garantizar de que esas MIPYMES tengan acceso al sector formal financiero del Paraguay. Último, percepción internacional positiva. Me van a preguntar cuándo vamos a llegar. Yo no me obsesiono, eventualmente con todo lo que estamos haciendo, estamos ahí cerca, vamos a llegar a subir la calificación de riesgo país. Tuvimos un muy buen desempeño recientemente y bueno, eso es todo por ahora. Cristina, ya me extendí mucho, pero quedo abierto a todas las preguntas que puedan tener. Muchas gracias.